se convirtió en ley el financiamiento para las universidades nacionales. Hace un ratito también ya se confirmó, por las redes ya está confirmando el presidente Javier Milei que va a vetar esta ley. Y bueno, todo lo que esto significa. Vamos a conversar un ratito con Claudia Baigorria, referente de la CONADO Histórica, parte de la conducción nacional de la CONADO Histórica, pero además es secretaria general de la CTA Santa Fe. Ayer Santa Fe también apareció en los medios nacionales, así tal vez un poquito así bien lateralmente, como solemos aparecer las provincias, porque hubo una represión en esa provincia, en la legislatura, porque se estaba tratando también un proyecto vinculado a las jubilaciones. Y está en línea Claudia para charlar un ratito. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, podemos comenzar contándonos un poco cómo viviste vos la sanción ayer del financiamiento universitario y cómo recibiste ahora ya la confirmación del veto también. Claro, bueno, en realidad sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado fueron 48 horas, el 11 y 12, 2 días en los cuales desde CONADO Histórica teníamos 48 horas de paro también, y la decisión de movilizar en Buenos Aires para acompañar el intento de derogación de ese veto horrible que Milei impuso a la ley de movilidad jubilatoria, que había tenido sanción en ambas cámaras, y decidimos como CTA, en virtud de que teníamos una reunión de conducción nacional también de la CTA con participación de todas las provincias de la Argentina, y a mí me tocó asistir en representación de Santa Fe precisamente, decidimos asistir y acompañar esa movilización, ¿no? Entonces digo, 2 días luctuosos para el sistema de seguridad social, en definitiva, de nuestro país, ¿no? Que es a lo que vino esta gente, a eliminar todo tipo de derechos y hacer negocios. ¿Y cuál es el precio para ese ajuste tan brutal? Hay una sola forma de que prospere, y es a través de la represión, cuestión que ya sabíamos con la designación de Bullrich, etcétera, etcétera. Entonces fue una marcha, una movilización, la del miércoles en Buenos Aires, que fue muy pacífica, muy tranquila, con mucha diversidad, ya que convocaron las centrales sindicales, también la Mesa de Derechos Humanos, todos los centros de jubilados y jubiladas de las distintas centrales y sectores, ¿no? Y sin embargo, bueno, terminó como terminó. Sabemos lo que supuso el escándalo también del cambio de votos de 5 legisladores radicales que dieron vuelta escandalosamente su voto, y bueno, uno de ellos es nuestro. Uno de ellos es nuestro. Exactamente. Es muy vergonzoso, verdaderamente es una afrenta a la democracia, ¿no? Y sobre todo gente que llegó a sus bancas con un discurso y después termina siendo absolutamente lo opuesto, lo contrario. Entonces el gobierno coopta, el gobierno compra, el gobierno tira carpetazos y cuando no puede aprieta. Entonces a esto lamentablemente hubo por lo menos estos 5 hasta el momento, y a través también de señales de sus propios gobernadores en las distintas provincias, quienes le brindaron en bandeja de plata la cabeza de jubilados y jubiladas y de toda la clase trabajadora, porque todos vamos a llegar a ese momento, estamos en esa situación, muchos de nosotros y nosotras, y además logran blindar este veto tan antidemocrático que hizo Milei, además en medio, todos lo escuchamos, además un tipo que es un compulsivo de las redes sociales, entonces no tiene ningún tipo de pruritos en también tirar en redes sociales todo tipo de improperios y de insultos contra los legisladores y legisladoras, contra jueces, contra sindicalistas, contra todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener muy poca dignidad para acceder y someterse a esa extorsión que realizó el gobierno nacional. Pero bueno,
rendirán cuentas, cuando decimos Dios y la patria lo demanden, llegará ese momento. Sí. Aquí en Santa Fe, lo que ocurrió fue también una traición a raíces históricas. En este caso me estoy refiriendo no a los radicales, que acá son bastante más de derecha también, y que hace rato, desde lo que fue la Convención Nacional de Gualeguaychú, de la Unión Cívica Radical, cuando en su momento presidida por el santafesino José Corral, decidieron hacer la alianza con el PRO, con Cambiemos, decidieron hacer la alianza Cambiemos, y a partir de allí, para lo que fue la última elección, la del año pasado, en ocasión de que había que sacar a cualquier precio, según ellos, al perotismo y a todo el peronismo del gobierno, hicieron una alianza en la cual se incorporó también el socialismo santafesino. O sea, de socialistas ya no les quedó nada, al haberse aliado con esa derecha, que encima terminan ejecutando las políticas de Milei. Santa Fe es una provincia que no adhirió al protocolo de Bullrich, sin embargo, ayer hubo represión. Yo no recuerdo que haya habido una represión callejera en mi provincia, en mi ciudad, en la ciudad capital, de la magnitud que hubo ayer, donde hubo gases, donde hubo golpes, donde hubo lesiones físicas contra compañeras docentes, contra profesionales de la salud, trabajadores municipales que estaban reclamando la defensa de la caja de nuestra provincia, la caja de previsión social de nuestra provincia, y el derecho a tener una jubilación sin que suponga un saqueo a los bolsillos para cubrir el supuesto déficit que Puyaro asegura que tiene la caja, que puede ser que tenga alguna suerte de diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta. Eso termina termina dando el déficit, pero no han querido tocar a los sectores del privilegio. Contanos un poco para quienes por ahí no veníamos siguiendo. De hecho, nos sorprendió la represión, digamos, ¿no? Eso es lo que nos llamó la atención sobre lo que estaba pasando en la legislatura de Santa Fe. ¿Qué concretamente estaban discutiendo? ¿Qué implica esta reforma previsional que, por lo que ahora nos vamos como enterando, se votó casi como fraudulentamente, decían algunos? Sí, fue una votación apócrifa. Ajá. Concretito, la reforma previsional supone que, en primera cuestión, hay un aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, que aquí se jubilan, sobre todo las docentes, que aquí se jubilan a los 57 años, con la reforma se establece el 60 años como la edad para la jubilación. Aumentan los aportes mensuales, el aporte que paga cada trabajador y trabajadora pasa de un 14,5 al 15,5 de manera escalonada hasta llegar incluso al 21%. Se pierde el 82% móvil, conquista histórica que en nuestra provincia lleva muchísimos años, ahora es un 76%. Los jubilados pasan a cobrar 2 meses más tarde que el conjunto que lo venían haciendo. O sea que si hay un bono de estos famosos 70.000 pesos que no se sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera, acá lo van a cobrar 2 meses después. Y encima los jubilados, quienes ya están jubilados, tienen que pagar un 2% solidario, con lo cual de las jubilaciones ya de por sí bajas que cobran, van a terminar cobrando aún menos. Todo esto sumado a que, bueno, por supuesto que la caja se va desfinanciando porque aquí se ha incrementado enormemente la precarización laboral de estatales, porque hay muchísimos trabajadores y trabajadoras con monotributo, que es el propio Estado el que negrea, entre comillas, no me gusta el término negrear, me suena racista, pero es para que se entienda, gente que se jubila y en vez de cubrir los cargos de planta permanente o de pasar a planta a gente con las mismas prerrogativas, es decir, con aportes a la jubilación, con vacaciones, con obra social, con todo esto, los pasan a la figura del monotributo, lo cual desfinancia
no solamente, este monotributo solamente va a la nación, pero aquí no hay aporte patronal. Pero además la caja se vio perjudicada casi en un 80% por lo que es la deuda que Milei mantiene con las provincias, en particular con las provincias que no han transferido sus cajas jubilatorias a la nación, ¿no? Entonces Puyaro, que es muy valiente para reprimir a los trabajadores y trabajadoras, pero no es valiente para cobrarle ni tributos a los grandes sojeros, a las grandes cerealeras, y mucho menos para enfrentar ni siquiera en la justicia a Milei para que pague los miles de millones de pesos que le debe a nuestra provincia, es capaz de salir a cumplir a rajatabla lo que es este lineamiento nacional, que además, gracias a lo que fue la ley bases y el bendito pacto fiscal y el RIGI, tiene la posibilidad también de modificar la edad jubilatoria, adecuándola a cualquier régimen nacional cuando Milei lo disponga. O sea, se no se entrega a todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso, no a mí que soy nacional, pero sí a los compañeros y compañeras que dependen de la provincia y también de los municipios, a entregarlos a las locuras con las cuales amanezca Milei un día cualquiera y diga, hoy tenemos que ajustar nuevamente el sistema previsional, y como gracias al DNU y a la ley base sigue teniendo estas amplias facultades, y es evidente que le importa bastante poco lo que el legislativo pueda decir, porque tiene siempre un veto a mano, mientras esto siga vigente, Milei lo va a poder hacer. O sea que para nosotros es muy importante seguir haciendo las denuncias, seguir la campaña de firmas contra el DNU, pero también las protestas en la calle, también la protesta callejera, porque eso es lo que pretende Milei, Bullrich, Puyaro, al sacar a las fuerzas de seguridad, incluso también otorgando a la CIDE para hacer inteligencia interna, para perseguir a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, para perseguir a cualquier tipo de oposición. No tienen problema en poner plata, ahí sí ponen plata de manera discrecional, y bueno, este es por lo menos otro de los reveses, además de la ley de financiamiento universitario que Milei tuvo ayer en el Senado de la Nación. Claudia, y entonces, bueno, decías un poco fraudulento, decía yo, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ustedes esperaban otro comportamiento de los legisladores? ¿Se había comprometido? No, bueno, porque la presidenta del Senado, Clara García, otro era socialista, hoy ya todo el mundo encolumnado con Puyaro, con Milei, alteró el orden del día porque había una lista de oradores para justificar su voto cada quien de los legisladores y legisladoras, porque cuando empezó la represión, hubo legisladores que se levantaron, entre ellos nuestro querido compañero Carlos del Frade, pero también tantos otros, te digo que hasta Maya Granata, que no es mi querida compañera precisamente, pero que hasta Maya Granata, en un acto de indignación, se levantó también y se fue a la puerta a hablar con periodistas, con la policía, porque estaban gaseando a los manifestantes, porque se rompieron la puerta de ingreso a la legislatura, o casualidad, esta vez la puerta estaba abierta, habían vallado desde muy temprano toda la zona de legislatura, después de pronto sacaron la valla, dejaron solamente unas vallas en los lugares de ingreso de legisladores y legisladoras, y es allí donde se propone una moción de pasar a cuarto intermedio la sesión para que finalice la represión y puedan sesionar con tranquilidad, porque además había bombas afuera, había de todo un poco, era un caos eso, no es un recinto tan grande como es en Buenos Aires, es una legislatura chica como son las de todas las provincias, ¿no? Entonces era imposible sesionar en ese clima. La presidenta aprovechó esta situación de convulsión generalizada y llamó a votar en ese momento. Entonces contó los votos de quienes no estaban o
o de quienes habían manifestado incluso ya que iban a votar en contra, los consideró abstenciones. Entonces, es una votación totalmente ilegal, ilegítima, es un insulto a la inteligencia colectiva de todos quienes estaban en el recinto, pero además un insulto a la voluntad popular. Sí. La verdad es que yo no tengo registro, te insisto. Mirá que ha pasado de todo en nuestra provincia, ¿no? En otros tiempos, en tiempos de Reutemann, etcétera, etcétera. Pero esto no lo recuerdo, fue un escándalo. O sea, esta ley que pretenden convalidar, porque yo esperaría que prospere en la justicia alguna presentación, porque lo que hicieron no tiene antecedentes, esperaría que prosperen las denuncias, ¿no? Y que esto se vuelva para atrás y que se haga una sesión como corresponde, y si tienen los votos, que junten los votos y los pongan como corresponde, y que justifiquen ante la ciudadanía el porqué de semejante necesidad de castigar a los manifestantes y al pueblo trabajador en vez de convencer con argumentos. A todas luces es una reforma previsional que no goza de ningún tipo de beneplácito popular en una provincia donde Puyaro ganó con más del 70% de los votos. A ver, no es alguien que no tenga espalda como para... Sin embargo, Puyaro no puede hablar frente a la gente hoy, y sus legisladores tampoco. Entonces, bueno, esto es lo que hoy está en debate, ha recibido el repudio generalizado, ya hay nuevas convocatorias también, por supuesto que el 20 de septiembre se viene el Día de los Jubilados y Jubiladas, habrá grandes manifestaciones también acá en la provincia, lo mismo que en Buenos Aires y en todos lados, pero en el mientras tanto esperamos poder accionar colectivamente para que esta truchada que ocurrió ayer no prospere institucionalmente, ¿no? Porque sería una derrota para la democracia. Así que bueno, Claudia, esa es la situación de Santa Fe hoy. Tremendo. Y yo que quería hablar con vos de lo que pasaba ayer con la ley de financiamiento universitario, pero es muy impresionante desde lo que implica la reforma en sí, y además esto que vos contás cómo se terminó aprobando esta reforma. Por último, Claudia, volviendo a lo que a lo que charlábamos más al principio, que es esta ley de financiamiento universitario, que ya dijo Milei que lo va a vetar. ¿Cómo ves el escenario también ahí, a partir de esta cuestión, de este veto, teniendo en cuenta lo que pasó con el veto para la movilidad jubilatoria? ¿Qué estás viendo ahí? Mira, nosotros vemos, primero, auspiciosamente vemos la votación en el Senado, ¿no? Porque la aspiración era obtener los 2/3 como para tener algún tipo de respaldo a la hora de un posible veto, y tratar de que ese veto no prospere, y la votación fue de un 80%, sí. Fue prácticamente 6-1, fueron 57 votos positivos, 10 negativos y una abstención. Creo que hubo 4 ausentes o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en primer lugar, la votación fue amplia. Hay que ver ahora, si llegara a haber un veto, tiene que haber un llamado a una sesión especial. Primero hay que ver el tipo de veto que haga este hombre, ¿no? Que ya dijo que va a ser veto total y que son todos ratas fiscales, todas esas cosas que siempre terminan fluyendo de su boca. Pero además hay que ver cómo se resuelva dentro de Cámara de Diputados, que sería lo primero que se va a convocar. Eso nosotros esperamos que se promulgue, primera cuestión. Estamos todos los gremios, toda la Federación Estudiantil, los rectores, todos estamos exigiendo la inmediata promulgación de esta ley que cuenta con abrumadora mayoría, incluso de quienes traicionaron, varios de los que traicionaron dieron vuelta a sus votos, por ejemplo, caso el de Salta tengo en la cabeza, que dio vuelta a su voto, pero bueno, después Salta termina por supuesto apoyando esto, porque muchos no pueden volver a sus provincias si tocan el presupuesto de la universidad, y eso lo saben, lo tienen muy en claro. Así que este proyecto de financiamiento que está contemplado dentro de lo que sería
la ley de presupuesto 2025 también, ¿no? Viene medio atado a eso, pero en el mientras tanto, al menos hasta diciembre de 2024, da una previsibilidad para poder actualizar los créditos correspondientes a cubrir los gastos de funcionamiento y también para la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, actualizarlo desde el 1 de diciembre del 2023 y hasta el momento que se sancione la ley y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC. Nada de esto debería ocurrir con la actualización de los salarios si hubiera una paritaria. Como esta gente no respeta las paritarias, no llama paritaria y cuando llama para decirte tenés de acá para el mes que viene tenés un 1%, eso es una bofetada directamente para las organizaciones en este cuadro inflacionario. Ahora con la inflación de agosto 4,2, ya teníamos 3%, para septiembre tenemos 2% ya fijado por decreto por el gobierno. Y así seguimos con medidas de fuerza, pero cada vez los salarios vamos perdiendo un poquito más frente a esta inflación y llegamos a los salarios más bajos de la historia de la democracia, desde la recuperación de la democracia, y a los salarios más bajos de toda la docencia, de cualquier nivel que te imagines. Entonces, esto es un ahogo por goteo. ¿Por qué te digo esto? Porque más del 90%, el 92%, 93%, dependiendo de la universidad de que se trate, va destinado a salarios docentes y no docentes. Y cuando hubo este aumento del 270% para los gastos de funcionamiento, eso representó un aumento para un 5 o 6% del presupuesto global, y el resto congelado, y con aumentitos a cuentagotas solamente para salarios. Esto no resiste, y porque además están resentidas todas las actividades, ni hablar las becas universitarias en este marco terrible de lo que han sido los aumentos de alquileres, de tarifa, ni hablar el tema de el transporte también, con la quita de subsidios a las provincias. Es tremendo que hoy un joven o una joven pueda estudiar, y peor aún es que después de recibirse quiera elegir dedicarse a la docencia en una universidad pública. Entonces estamos verdaderamente frente a una alerta muy, muy preocupante por el futuro de nuestra nación, no solamente el futuro de nuestros jóvenes, de la carrera docente, de los proyectos de investigación, extensión, del sector científico-tecnológico, de si vamos a poner o no satélites en el espacio, lo que se te ocurra, sino que estamos frente a un dilema, ¿no? De cuál es la apuesta a futuro que tiene este gobierno para los próximos 20 años para nuestra patria, porque luego es muy difícil sanear, suponte que haya un cambio de gobierno mañana o dentro de 3 años, es muy difícil remontar lo que están haciendo en tan breve periodo de tiempo. Es verdaderamente una motosierra, pero muy impiadosa. Y ni hablar de otras cuestiones, que yo entiendo que hay otros temas que son prioridad, pero primerísima, ¿no? Que es el hambre que vos y yo hemos hablado, hemos dialogado y hemos militado durante toda nuestra vida también por ese tema, y que sabemos que el hambre es un crimen, etcétera, etcétera, que si los pibes no comen no pueden ni siquiera ir a la escuela, no aprenden. Bueno, todo esto que está ocurriendo, que es la asfixia del sistema educativo en general, pero que también pasa por otras áreas, pasa por salud, pasa por lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, pasa por las mujeres y diversidades, pasa por la cultura, no sé por dónde no pasa. Tremendo todo. Entonces, Claudia, hoy es una crisis muy generalizada que nos tiene que encontrar cada vez con más altos niveles de unidad. En eso estamos trabajando. Ese fue el debate de nuestra reunión de conducción nacional de la CTA Autónoma. ¿Cómo hacemos para plasmar esos niveles de unidad, aún con los tironeos, porque pareciera increíble, pero hoy cuesta mucho la unidad? Sí, totalmente. Hoy cuesta. Uno pensaba que iba a ser más simple, ¿viste? Porque es tan horrorosa la agresión. Sin embargo, cada quien tiene diagnósticos un tanto diferentes para ver cuándo es el momento. Bueno, entonces, frente a esto, nosotros desde Conalda Histórica y desde CTA Autónoma decimos estas especulaciones no van, porque
porque la gente tiene hambre hoy, porque los jubilados no pueden tener medicamentos hoy, porque tienen que elegir entre comer o comprar un remedio hoy, no cuando lleguen las elecciones el año que viene o en otro momento, ¿no? Así que bueno, en eso estamos trabajando, vamos a tener con seguridad un plenario de nuestra CONADO histórica también para la próxima semana, para ver cómo continuamos. Mantenemos también con mucha convicción el frente sindical de las universidades nacionales, donde confluimos todas las federaciones docentes y también la FATUM, de los no docentes, y bueno, también en diálogo con rectores, ahora en diálogo con legisladores y legisladoras también. Este es el tiempo del debate parlamentario, donde tenemos que articular muy inteligentemente, porque sabemos lo que se viene, y lo que se viene es que por ahí algún gobernador, por una rotonda, por un puente, o un pedazo de autopista, terminan entregando lo que es el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Claudia. Así que esperamos que ello no ocurra, y si no, habrá que ver. Nosotros estamos preparados para convocar una nueva movilización. Y un dato, estuve siguiendo lo más que pude la sesión de anoche en el Senado, no hubo ni un solo expositora que no se haya referido a la movilización del 23 de abril. O sea que quedó un registro en la memoria, que como Milei no tiene esa capacidad de razonar entre lo que pasó ayer y lo que puede pasar, o no le importa, yo no sé si lo va a tener. Pero bueno, en ese caso yo aspiraría que si lo tiene, no cometa el error de vetar la ley, sino que la promulgue, la ley de financiamiento universitario. Pero bueno, estamos preparados con el movimiento estudiantil para ganar las calles nuevamente. Claudia, mil gracias por este tiempo. No, mil gracias a vos por la comunicación, Alicia. Te mando un abrazo muy grande, y a los compañeros también de la DUNAM y de los otros sindicatos hermanos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Claudia Baigorria, integrante de la conducción de la CONADO histórica, charlando un poco de lo que fue la sesión ayer en senadores, la sanción, digamos, de la ley de financiamiento universitario, y en el medio nos interesaba saber qué pasó en Santa Fe, porque empezábamos a mirar un poco y a recibir imágenes ayer de la represión brutal en Santa Fe, y después nos fuimos enterando esto que ya nos contaba. Se estaba discutiendo una reforma previsional